5. Si la estación de Atoek tenía alguna importancia, se debía a que el planeta alrededor del que orbitaba producía té. También otros productos, por supuesto, porque los planetas son grandes. Además, los que estaban formados por tierra y tenían un clima templado eran extremadamente valiosos en sí mismos, ya que eran el resultado de siglos o incluso miles de años de dedicación, paciencia y trabajo duro. Pero Anander Mianai no pagó por todo ello, sino que dejó que las habitantes hicieran todo el trabajo, y luego mandó sus flotas de cruceros de batalla y sus tropas de auxiliares a conquistarlos. Al cabo de un par de miles de años, tenía un número considerable de planetas cómodamente habitables, de modo que las Ratchais no los consideraban especialmente inusuales ni valiosos. En Atoek había varias cordilleras de gran longitud, así como numerosos ríos y lagos. Además, disponía de una rejilla de control climático que las Atoekis habían construido un siglo antes de la anexión. Lo único que tuvieron que hacer las recién llegadas Ratchais fue plantar té y esperar. Ahora, unos 600 años más tarde, Atoek producía decenas de millones de toneladas de té cada año. La monótona y agobiante negrura del espacio del portal se abrió a la luz de las estrellas. Ya estábamos en el sistema de Atoek. Yo estaba sentada en el puente de mando y la teniente Kalu estaba de pie a mi lado. Nos flanqueaban dos etrepas sentadas frente a las consolas que les habían asignado. La habitación era pequeña y sencilla. Solo había una pared lisa por si Nave necesitaba proyectar una imagen o quienes estuvieran de guardia preferían mirar hacia allí, y las dos consolas y una silla para la capitana o la oficial al mando. En la habitación también había unos asideros para cuando la aceleración de la nave superaba el ajuste del cambio de gravedad. Ese era uno de los pocos sectores de la nave frecuentados por la capitana Bell que no había hecho pintar o redecorar, con la única excepción de una placa que colgaba sobre la puerta y en la que se leía: una atención correcta hacia el deber es un regalo a las diosas. Se trataba de una máxima común, pero hice que retiraran la placa y la guardaran con el resto de las pertenencias de la capitana Bell. Yo no necesitaba estar en el puente de mando. Estuviera donde estuviera, podía cerrar los ojos y ver cómo la oscuridad daba paso a la luz del sol de Atoek, sentir la repentina lluvia de partículas y oír el ruido de fondo de las distintas comunicaciones del sistema y de sus balizas indicadoras automatizadas. El propio planeta estaba lo bastante distante para que se viera como un pequeño y brillante círculo azul y blanco. La visión que tenía de él era de hacía 3 minutos largos. Estamos en el sistema Atoeki, capitana de flota, me anunció una de las etrepas. En cuestión de segundos, Nave le informaría de lo que yo ya veía. Que había numerosas naves alrededor de la estación Atoek, sin duda más de las que Nave consideraba normal. Y que, aparte de eso, todo parecía estar bien, o al menos lo estaba entre 2 y 10 minutos antes, que era el tiempo que tardaban la luz y las señales que percibíamos en llegar a nuestra localización. Y que, aunque se habían destinado 3 naves militares a aquel sistema, solo una resultaba inmediatamente visible y estaba situada cerca de uno de los 4 portales interestelares con los que contaba el sistema. O al menos lo estaba unos 2 minutos y medio antes. Yo sospechaba que se trataba de la espada de Atagaris, aunque no estaría segura hasta que estuviéramos más cerca o ella se identificara. Pensé en la distante nave. ¿Dónde estaban las otras 2 y por qué ésta vigilaba uno de los 4 portales de Atoek? Además, se trataba del menos importante de los 4, ya que comunicaba con un sistema en el que no había nada y sin otro portal más que aquel. Antes de la anexión, las Atoekis habían querido expandirse en aquella dirección, pero nunca llegaron a hacerlo. Reflexioné sobre ello durante un instante. Al ver lo que Nave le mostraba, que era la misma imagen del sistema Atoeki que yo estaba mirando, la teniente Kalu, que seguía de pie a mi lado, arrugó levemente el ceño. No estaba sorprendida o alarmada, solo ligeramente intrigada. Señor, creo que la nave que está al lado del portal fantasma es la espada de Atagaris, me indicó. No veo a la misericordia de Fey ni a la misericordia de Ilves. ¿El portal fantasma? Así es como lo llaman, señor. Me di cuenta de que se sentía ligeramente avergonzada. Según dicen, el sistema que hay al otro lado está embrujado. Las Ratchais creían en los fantasmas. O, para ser más exacta, muchas Ratchais creían en ellos. Después de tantas anexiones, y de tantos pueblos y creencias religiosas que el Ratch había absorbido, entre las Ratchais había diferentes opiniones acerca de lo que ocurría después de la muerte. Como mínimo, la mayoría de las ciudadanas tenían la vaga creencia de que, cuando se producía una muerte injusta o violenta o cuando no se hacían las ofrendas funerarias adecuadas, el espíritu de la fallecida vagaba por las proximidades y no era bienvenido incluso, podía resultar peligroso.
Sin embargo, aquella era la primera vez que oía decir que los fantasmas habían embrujado un sistema entero. ¿Todo el sistema? ¿Y embrujado por quién? La teniente Kalu, que todavía se sentía avergonzada, hizo un gesto vago. Se cuentan historias diversas. Reflexioné sobre sus palabras durante un momento. Bien. Nave, identifícanos y transmite mi saludo cortés a la capitana Edmis de la Espada de Atagaris. Tanto la Misericordia de Kalr como la teniente Kalu creían que la nave que estaba junto al portal fantasma era la Espada de Atagaris y yo opinaba que tenían razón. Y mientras esperamos su respuesta, que tardaría unos 5 minutos en llegar, encárgate de acercarnos más a la estación Atoek. Podíamos haber salido del portal espacial más cerca del planeta de lo que estábamos, pero esas habían sido mis órdenes, porque quería cierta ventaja y ver cómo estaban las cosas antes de acercarnos más. Aunque desde donde estábamos podíamos tardar días, incluso semanas, en llegar a Atoek. Podíamos, por supuesto, volver a acceder al portal y emerger mucho más cerca. En teoría, incluso al lado de la propia estación, pero eso sería extremadamente peligroso. Para hacerlo sin riesgo, deberíamos saber con exactitud dónde estaba cada nave, cada lanzadera y cada velero en el momento en que saliéramos del portal. La misma apertura del portal podía dañar o destruir cualquier cosa que estuviera en ese lugar y la Misericordia de Kalr podía colisionar con cualquier objeto que estuviera en su trayectoria cuando emergiera al universo expandido. Yo lo había hecho durante las anexiones, cuando era una nave, cuando poco importaban unas cuantas muertes más o menos o que causáramos mayor o menor destrucción. Aunque nunca lo hice en el espacio Ratchay, en el que había una gran circulación de ciudadanas civiles. ¿Tomará té, señor? Me preguntó la teniente Kalu. Yo había vuelto a dirigir la atención al exterior, a la estrella, a su luz, a su calor y a su distante planeta. A los portales y sus balizas. Al rastro de polvo en el casco de la Misericordia de Kalr. Abrí la boca para decir no, gracias, pero caí en la cuenta de que era ella quien quería un té. No había tomado ninguno desde antes de que emergiéramos del autocreado portal y, ahora que habíamos llegado sin incidentes, esperaba que yo lo pidiera, porque ella no lo tomaría si yo no lo hacía. Para ella, el solo hecho de preguntármelo ya era bastante atrevido. Sí, gracias, teniente. Poco después, casi un minuto antes de que pudiera llegar la respuesta a mi mensaje, una Ekrepa me tendió una taza de té y la nave que suponíamos la Espada de Atagaris desapareció. Yo estaba observándola y disfrutando de la vista, algo que por fin superaba la sensación de insuficiencia que me producía el habitual aluvión de datos que recibía de nave. Mi incapacidad para procesarlo todo y la sensación de que, a pesar de que podía acceder a todos los datos, no era lo mismo que percibirlos yo misma. Durante esos breves instantes, casi me olvidé de que ya no era una nave y, cuando la Espada de Atagaris desapareció, reaccioné inmediatamente y sin pensar. Sin embargo, me quedé paralizada porque los datos que quería ver no me llegaron al instante, y nave, que por supuesto ya no era yo, sino la Misericordia de Kalr, no respondió instintivamente a mis deseos como habría hecho mi propio cuerpo. Entonces regresé de forma brusca a mí misma, a mi único cuerpo, que estaba sentado en el puente de mando de la Misericordia de Kalr. De todos modos, Nave sabía lo que yo quería y por qué. ¿Se encuentra bien, señor? Me preguntó la teniente Kalu. Entonces la Misericordia de Kalr se movió, y lo hizo un brevísimo instante más deprisa de lo que tardó en ajustar la gravedad. Se me cayó la taza al suelo, se hizo añicos y el té me salpicó las botas y el pantalón. La teniente Kalu y las Ekrepas se tambalearon y se agarraron a los asideros y, de repente, volvimos a acceder al portal. Han saltado al hiperespacio prácticamente nada más vernos, dije. Sin duda lo habían hecho antes de recibir el mensaje en el que nos identificábamos. Nos vieron y, 30 segundos después, desaparecieron. La sacudida que me lanzó el té sobre las piernas despertó a la teniente Tisaruat y a sus boss. Una de las Amaats de Seibarden se cayó y se lesionó la muñeca. Aparte de eso y de unos cuantos platos rotos, no se produjeron más daños. Lo habíamos sujetado todo por si sufríamos algún accidente al salir del portal que habíamos creado. Pero, señor, somos una misericordia, tenemos el aspecto de una misericordia y no se puede decir que nos hayamos acercado a ellas sigilosamente. ¿Por qué han huido nada más vernos? Entonces la teniente Kalu relacionó su desaparición con nuestro repentino salto al hiperespacio. ¿Usted no cree que estén huyendo sin más, no? No pensaba quedarme para averiguarlo, corroboré yo. Una Ekrepa recogió a toda prisa los fragmentos de porcelana de la taza y limpió el charco de té. Salida del hiperespacio en 45 segundos, nos anunció Nave en el oído. ¿Pero por qué han actuado así?
Preguntó la teniente Ekalu sinceramente intrigada y alarmada. No pueden saber lo que ocurrió en Omaug porque los portales entre ambos sistemas fueron desactivados antes de que la noticia se propagara. Al no tener conocimiento de la escisión de Anaander Mianai ni del bando que habían apoyado las distintas naves militares y oficiales durante la batalla, la capitana Edmis y la espada de Atagaris no tenían ninguna razón para reaccionar a nuestra llegada como si fuéramos una amenaza. Incluso las ciudadanas que creían que se habían producido infiltraciones que habían corrompido el Ratch y que algunas capitanas y oficiales eran enemigas potenciales no podían saber que el enfrentamiento había salido a la luz. ¿O saben lo que ocurrió en Omaug o ha ocurrido algo aquí? Razoné yo. Agárrense, nos advirtió Nave. Señor, ¿cómo podemos saber dónde estará la espada de Atagaris cuando salgamos del portal? No podemos saberlo, teniente. Ekalu respiró hondo y quiso decir algo, pero no lo hizo. Probablemente no chocaremos contra la espada de Atagaris, añadí yo. El espacio es vasto y el pronóstico matutino para hoy era favorable. Ekalu no estaba segura de si yo bromeaba o no. Sí, señor. Regresamos al universo. Sol, planeta, portales, ruido de fondo, pero ni rastro de la espada de Atagaris. ¿Dónde está? Preguntó la teniente Ekalu. 10 segundos, repliqué yo. Que nadie se suelte. 10 segundos y medio después, un agujero negro como un pozo sin luz se abrió en el universo y la espada de Atagaris apareció a menos de 500 kilómetros del lugar donde estábamos antes. Incluso antes de abandonar totalmente el portal, la espada de Atagaris empezó a transmitir un mensaje. Nave desconocida, identifíquese o será destruida. No es la capitana Edmis, me anunció Ekalu. Creo que quien ha hablado es su teniente Amaat. Espada de Atagaris, al habla la capitana de flota Breg Mianai, al mando de la misericordia de Kalr. Explíquese, contesté yo. Nave se encargaría de transmitir mi respuesta. Mi mensaje tardó medio segundo en llegar a la espada de Atagaris y la teniente tardó 4 segundos más en sobreponerse y contestar. Capitana de flota, señor. Le transmito mis disculpas, señor. Mientras tanto, la misericordia de Kalr se identificó ante la espada de Atagaris. Nosotras, temíamos que no fueran lo que parecían ser, señor. ¿Y qué creía usted que éramos, teniente? Yo no lo sé, señor. Es solo que no las esperábamos, señor. Oímos rumores de que alguien había atacado el Palacio Omaug e incluso de que lo habían destruido. Además, no hemos recibido comunicados de allí desde hace casi un mes. Miré a la teniente Ekalu, que había vuelto a adoptar el hábito de todas las soldados de la misericordia de Kalr y no mostraba ninguna expresión. Este hecho por sí solo ya era significativo, pero yo, obviamente, percibía más cosas. Incluso sin tener en cuenta lo que acababa de ocurrir, fui consciente de que Ekalu no tenía una buena opinión de la teniente Amaa de la espada de Atagaris. Si se hubiera salido con la suya, teniente, todavía tendría que esperar más a recibir noticias de Omaug, le advertí secamente. Ahora hablaré con la capitana Edmis. Con el permiso de la capitana de flota, replicó la teniente. La capitana Edmis está en la estación Atoek. Debió de darse cuenta de cómo sonaba aquello, porque, después de una breve pausa, añadió. Está evacuando consultas con la gobernadora del sistema. Y cuando me reúna con ella allí podrá explicarme qué se supone que ha hecho usted aquí. Señor, sí, señor. Bien. Nave cortó la comunicación y me volví hacia la teniente Ekalu. ¿Conoce usted a esta oficial? Seguía sin expresión en el rostro. El agua desgasta la piedra, señor. Se trataba de un refrán. O, mejor dicho, la mitad de un refrán. El agua desgasta la piedra, pero no prepara la cena. Todo tiene sus puntos fuertes. Expresado con la suficiente ironía, también podía implicar que, como las diosas tienen un propósito para cada persona, aquella de quien se habla debe de ser buena en algo, aunque a la hablante no se le ocurra qué puede ser. Es de buena familia, añadió Ekalu todavía impasible. Su estirpe es extensa, señor. Su madre es prima segunda de la nieta de una clienta de Mianai en persona, señor. Y, por lo visto, se aseguraba de que todo el mundo lo supiera. ¿Y qué sabe de la capitana? Anaander Mianai me había contado que lo que le faltaba a la capitana Edmis en cuanto a visión, lo compensaba con una concienzuda dedicación al deber. ¿Es posible que haya dado órdenes de atacar a todo lo que entre en el sistema? No lo creo, señor, pero tampoco se puede decir que la teniente sea muy imaginativa, señor. Digamos que tiene la cabeza dura, añadió, y al pronunciar esta última frase se le escapó levemente el acento. Con el permiso de la capitana de flota. Así que, probablemente, obedecía unas órdenes que sugerían que cualquier nave que llegara podía constituir una amenaza.
Cuando conociera a la capitana Edmis, tenía que preguntarle sobre esa cuestión. El mecanismo de acoplamiento al muelle de la estación Atoek era prácticamente automático. Cuando la presión se igualó, 5 abrió la escotilla de la lanzadera, y la teniente Tisaruat y yo nos propulsamos a través del incómodo tramo que separaba la ingravidez de la lanzadera de la gravedad artificial de la estación. El muelle era de un lúgubre color gris, y el suelo tenía marcas de distintos tipos, como cualquier otro muelle de cualquier otra estación. Una capitana nos esperaba allí y una auxiliar permanecía en posición de firmes detrás de ella. Al verla, sentí una punzada de envidia. Yo había sido como ella, pero no podría volver a serlo. Capitana Edmis, saludé mientras la teniente Tisaruat me seguía. La capitana Edmis era alta, 10 buenos centímetros más alta que yo, de espaldas anchas y complexión robusta. Llevaba el pelo corto al estilo militar y su color gris plata contrastaba enormemente con su piel oscura. Quizás se trataba de una cuestión de vanidad. Sin duda ella había elegido ese color porque quería que la gente se fijara en su pelo o en su ajustado corte. No todas las insignias que llevaba prendidas en la parte delantera de la chaqueta en cuidadosas e inusuales hileras tenían un nombre grabado, y las que lo tenían no pude leerlas por la distancia a la que nos encontrábamos. Hizo una reverencia. Capitana de flota, señor. Yo no correspondí. Quiero ver inmediatamente a la gobernadora del sistema, exigí con frialdad y, al mismo tiempo, con naturalidad, aunque exageré ligeramente el acento antiguo que tendría cualquier Mianai. Y después usted me explicará por qué su nave amenazó con atacarme cuando llegué. Sí, señor. Se interrumpió. Supuse que para parecer tranquila. Cuando mandé mi primer mensaje a la estación Atoek, me comunicaron que Giarot, la gobernadora del sistema, estaba ocupada con obligaciones religiosas ineludibles y que lo estaría durante algún tiempo. Y, por lo visto, lo mismo ocurría con todas las oficiales de alto rango. Se trataba de una festividad propia del calendario Atoek y puede que por eso, porque era una fiesta local, no se le había ocurrido a nadie advertirme de que era lo bastante importante para que prácticamente toda la estación estuviera cerrada. La capitana Edmis sabía que me habían informado de que la gobernadora no estaría disponible durante unas horas. Las iniciadas deberían salir del templo dentro de 1 o 2 horas. Empezó a fruncir el ceño y de repente lo desfrunció. ¿Planea alojarse en la estación, señor? Detrás de mí y de la teniente Tisaruat, KR-5, 18, y Bo 9 sacaban el equipaje de la lanzadera, lo que debió de motivar la pregunta de la capitana Edmis. Al ver que yo no le contestaba inmediatamente, añadió. Solo lo pregunto, señor, porque ahora mismo los alojamientos de la estación están bastante llenos. Puede que sea difícil encontrarle un lugar adecuado. Yo ya había supuesto que la destrucción de algunos portales espaciales, aunque fueran pocos, reconduciría el tráfico en aquella dirección. En el muelle había varias docenas de naves que en principio no se dirigían a Atoek y otras que querían abandonar el sistema pero que no podían hacerlo. Aunque la orden de Anander Mianai de prohibir los traslados a través de los portales que todavía estaban operativos no podía haber llegado a Atoek, a las capitanas de muchas naves no debía de resultarles especialmente atractiva la idea de utilizarlos, al menos de momento. Así que todas las viajeras adineradas o con influencias debieron de contratar los alojamientos cómodos disponibles. La misericordia de Kalr ya se lo había preguntado a estación para asegurarse y ésta le había contestado que, aparte de la posibilidad de que me invitaran a alojarme en la residencia de la gobernadora del sistema, no quedaban estancias disponibles. Que la posibilidad de alojarme en la estación consternara a la capitana Edmis era casi tan significativo como que, por lo visto, estación no le hubiera mencionado mis planes. Quizás a la capitana no se le había ocurrido preguntárselo. Ya tengo un lugar donde alojarme, capitana. Vaya, eso es estupendo, señor. Exclamó a pesar de que no parecía convencida de lo que decía. Le indiqué con un gesto que me siguiera, salí del muelle y accedí a un pasillo. La auxiliar de la espada de Atagaris nos siguió a las 3 y lo mismo hizo Kalr 5. Percibí, porque la misericordia de Kalr me lo mostró, que 5 se sentía orgullosa de su habilidad para parecer una auxiliar al caminar al lado de una que realmente lo era. El suelo y las paredes del pasillo mostraban, igual que el muelle de acoplamiento, signos de desgaste y dejadez. Evidentemente no se limpiaban con la frecuencia que se esperaría en una nave militar orgullosa de sí misma. Sin embargo, unas guirnaldas de vistosos colores y propias de la festividad alegraban las paredes. Capitana, dije después de dar 10 pasos y sin romper el ritmo de mis zancadas, tengo entendido que están celebrando el festival de los genitales, pero cuando hablan de genitales se refieren a los genitales en general o solo a los de un tipo.
A lo largo del trayecto que había recorrido y en el sector del pasillo que podía ver, colgaban de las paredes diminutos penes de colores verde brillante, rosa intenso, azul eléctrico y un naranja especialmente dañino a la vista. Es una traducción, señor, dijo la capitana Edmis justo detrás de mí. En el idioma Atoeki se utiliza la misma palabra. El idioma Atoeki, como si solo hubiera uno. Yo ya sabía por experiencia que nunca hay solo un idioma en cada planeta. Con el permiso de la capitana de flota. Hice un gesto de asentimiento sin volver la cabeza para mirarla. Si quería, podía ver su espalda y la mía a través de los ojos de Carl V, que no sospechaba que yo tuviera esa capacidad. La capitana Edmis continuó. Las Atoekis no eran muy civilizadas. No eran civilizadas. No eran Ratchais. La palabra era la misma y solo las diferenciaba una sutileza definida por el contexto que, además, era fácilmente eludible. En realidad, muchas todavía no lo son. Diferencian entre personas con pene y personas sin pene. Cuando llegamos al sistema, se rindieron de inmediato. Su gobernante perdió la razón. Creía que las Ratchais no tenían pene y, como las habitantes del sistema tenían que convertirse en Ratchais, les ordenó que las que tuvieran pene se lo amputaran. Pero las Atoekis no tenían intención de amputarse ningún miembro, de modo que fabricaron copias de los penes y las apilaron frente a la gobernante para satisfacer su exigencia hasta que pudieran arrestarla y someterla a tratamiento. Así que, actualmente, en el aniversario de su rendición, todas las niñas ofrecen el pene a su diosa, señor. ¿Y qué pasa con las Atoekis que tienen otro tipo de genitales? Habíamos llegado al vestíbulo, donde varios ascensores conducían a otras plantas de la estación. El recinto estaba desierto. No importa si tienen pene o no, porque no utilizan miembros de verdad, señor, explicó la capitana Edmis, que, evidentemente, desdeñaba aquel ritual. Los compran en las tiendas. Estación no abrió las puertas del ascensor de inmediato, que era lo que yo estaba acostumbrada en la misericordia de Calr. Pensé en no hacer nada para averiguar cuánto tiempo podía dejarnos allí esperando y me pregunté si su tardanza se debía a que sentía aversión hacia la capitana Edmis. Pero, si era así, si Estación estaba resentida con la capitana, hacerlo patente no haría más que amplificarlo. Justo cuando inspiré para solicitar un ascensor, las puertas de uno de ellos se abrieron. El interior no estaba decorado. Cuando estuvimos todas dentro y las puertas se cerraron, dije, a la plaza principal, por favor, Estación. 8 y 10 tardarían un rato en instalar mis cosas en el alojamiento que había contratado y, mientras tanto, al menos me presentaría en el palacio de la gobernadora, al que sin duda se podía acceder desde la plaza principal. Al mismo tiempo, podría presenciar una parte del festival. Por lo que veo, a usted el hecho de que se rindieran todas de inmediato le parece plausible, ¿no es así? Le pregunté a la capitana Edmis, que estaba a mi lado, una gobernante para todo el sistema, y se rindieron de inmediato. Según mi experiencia, ningún sistema se rendía todo entero y de inmediato. Algunas partes, sí, era posible, pero nunca el sistema completo. La única excepción fue el de las Garcerais, pero fue una táctica, una estratagema que, por supuesto, falló y, en consecuencia, no quedaba ninguna Garcerai. Señor. La sorpresa y el desconcierto que mi pregunta provocó en la capitana Edmis fueron evidentes, aunque ella intentó ocultar lo que sentía y mantener la voz y la expresión neutras e inalterables. ¿Le parece realmente posible que algo así haya sucedido? ¿Usted cree que alguien actuaría así? Incluso con el nuevo planteamiento y con tiempo para pensar en ello, la pregunta seguía desconcertándola. Nadie que fuera civilizada, señor. Inspiró a fondo y, animada quizá por la dirección que había seguido nuestra conversación hasta entonces, añadió. Con el permiso de la capitana de flota yo le indiqué, con un gesto, que se lo concedía, ¿qué ha ocurrido en el palacio Omaug, señor? ¿Lo han atacado las alienígenas? ¿Ha estallado una guerra, señor? Una parte de Anander Mianae creía que el conflicto que tenía consigo misma se debía a que se habían infiltrado alienígenas presgeres, o al menos había extendido ese rumor. Sí, ha estallado una guerra, pero las presgeres no tienen nada que ver con ella. Somos nosotras las que nos hemos atacado a nosotras mismas. La capitana Bell, la anterior capitana de la misericordia de Calr, se creyó la mentira acerca de las presgeres. Beloska ha sido arrestada por traición. La capitana Edmis y la capitana Bell se conocían. Aparte de eso, no sé qué ha sido de ella. Aunque todas sabíamos que era lo más probable que le hubiera ocurrido. ¿La conocía usted bien? Se trataba de una pregunta con trampa y la capitana Edmis, que no era ni la mitad de efectiva que mi tripulación en ocultar sus reacciones, percibió el peligro.
No lo bastante como para sospechar que pudiera cometer un acto de deslealtad, señor. Al oír a la capitana Edmis hablar de deslealtad, la teniente Tisaruat se estremeció levemente. La capitana Bell nunca había sido desleal y nadie lo sabía mejor que Anander Mianai. Las puertas del ascensor se abrieron. La plaza principal de la estación Atoek era bastante más pequeña que la del Palacio Omauk. Alguna insensata creyó, en algún momento, que el blanco sería un color excelente para el amplio y muy transitado suelo. Como cualquier otra plaza principal de cualquier estación Ratchai de tamaño considerable, tenía 2 plantas. En aquel caso, en la planta superior había ventanas y la inferior estaba bordeada de tiendas, oficinas y los principales templos de la estación. Uno de ellos estaba dedicado a Amaat y, probablemente, a una larga lista de diosas secundarias. La fachada no exhibía una profusión intrincada de imágenes de diosas como la del templo de Omaug, solo imágenes de las 4 emanaciones en colores púrpura, rojo y amarillo. La suciedad se acumulaba en los entrantes y salientes. A su lado había otro templo más pequeño y supuse que estaba dedicado a la diosa de la historia que me había contado la capitana Edmis. La entrada estaba cubierta de guirnaldas, casi idénticas a las que adornaban los muelles, pero estas eran de mayor tamaño y despedían luz, por lo que sus vistosos colores brillaban todavía más. La plaza estaba abarrotada de grupos de ciudadanas que conversaban prácticamente a gritos y que iban vestidas con abrigos, pantalón y guantes de brillantes colores verdes, rosas, azules y amarillos. Sin duda se trataba de su ropa de día de fiesta. Todas iban enjolladas, como cualquier otra Ratchai, pero, por lo visto, la moda local dictaba que las insignias conmemorativas y de las asociaciones no se lucieran en el abrigo o la chaqueta, sino en bandas anchas que se llevaban cruzadas de hombro a cadera, donde se anudaban y desde donde colgaban las puntas. De un lado a otro corrían llamándose niñas de distintas edades y, de vez en cuando, se detenían para pedir dulces a las adultas. Los envoltorios, de color rosa, verde, azul y naranja, estaban desparramados por el suelo. Algunos traspasaron la entrada del ascensor y vi que tenían frases impresas, pero solo pude leer algunos fragmentos mientras volaban por el suelo. Bendiciones, la diosa a quien, Noé. En cuanto salimos del ascensor, una ciudadana se aproximó a nosotras desde la multitud. Iba vestida con un abrigo y un pantalón entallados, de un color verde tan claro que podría haber sido blanco, y lo mismo podía decirse de los guantes. No llevaba banda, pero sí un montón de insignias, incluida una rodocrosita de gran tamaño rodeada por un hilo de plata elaboradamente entretejido. La ciudadana puso una expresión de alegría y sorpresa, e hizo una pronunciada reverencia. Capitana de flota. Acabo de enterarme de su llegada, me vuelvo y aquí está. Es tremendo que el portal del Palacio Omaug haya sido inutilizado tan repentinamente, y todas esas naves que han sido redirigidas aquí sin poder partir, pero ahora que está usted aquí, seguro que la situación se enmendará pronto. Su acento era muy similar al de una Ratchai acomodada y bien educada, aunque había algo extraño en su forma de pronunciar las vocales. Pero usted no debe de saber quién soy. Me llamo Fosif Denche y me alegro mucho de conocerla. Tengo un apartamento muy espacioso aquí, en la estación, y también una casa, todavía más espaciosa, en suelo. Me honra ofrecerle mi hospitalidad. A mi lado, la capitana Edmis y su auxiliar se quedaron calladas y serias. Detrás de mí, 5 seguía aparentando una impasibilidad casi auxiliar, pero a través de la misericordia de Kalr percibí que le molestaba la familiaridad con la que la ciudadana Fosif me trataba. También percibí que, enmascarado por los efectos de la medicación para las náuseas y de su habitual estado de infelicidad, la teniente Tisaruat se sentía divertida y algo desdeñosa. Pensé en cómo habría respondido Seibarden si, cuando era más joven, alguien la hubiera tratado de esa forma, y torcí levemente el labio. No será necesario, ciudadana. Vaya, alguien se me ha adelantado. Está bien. Mi actitud no pareció afectarla, lo que me indicó que no era la primera vez que le pasaba algo así y que incluso estaba acostumbrada. Además, sin duda yo tenía noticias nuevas de Omaug y casi todas las ciudadanas de allí debían de querer conocerlas. Al menos cene con nosotras, capitana de flota. La capitana Edmis también está invitada, por supuesto, y además hoy no podrá hacer ninguna gestión oficial. Sus últimas palabras sonaron con claridad en medio de un silencio repentino y entonces oí una docena o más de voces infantiles que cantaban al unísono. No cantaron en Ratchai ni la canción era Ratchai. La melodía seguía arcos ascendentes a intervalos amplios y angulosos, y después descendía suavemente, aunque la suma de los movimientos era ascendente y la canción terminaba en un tono más agudo que el del inicio.
Mi evidente falta de atención interrumpió repentinamente la locuacidad de la ciudadana Fosif en relación con la cena. «¿Ah, sí?», exclamó. «En el templo». «Cállese», exclamé con brusquedad. Las niñas empezaron otra estrofa y yo seguí sin comprender la letra. Cantaron 2 estrofas más mientras la ciudadana Fosif intentaba dominar su consternación. Pero no se iba. Por lo visto, estaba decidida a hablar conmigo. Estaba convencida de que, si era lo bastante paciente, tendría su oportunidad. Yo podía preguntarle a Estación acerca de Fosif, pero sabía lo que me contestaría. Fosif Demche era una ciudadana distinguida en aquel lugar y creía que su posición sería relevante para cualquiera que llegara a aquel sistema. Y en aquella estación y en aquel sistema, ser importante significaba cultivar té o comerciar con él. La canción terminó y se oyeron unos cuantos aplausos. Volví a dirigir mi atención a la ciudadana Fosif. Su expresión se volvió más relajada y se le iluminó la cara. «Ah, capitana de flota, ya sé lo que es usted. Es una coleccionista. Tiene que visitarme en suelo. Yo no tengo nada de oído, pero las trabajadoras de la finca emiten todo tipo de sonidos incivilizados y me han asegurado que se trata de auténticas y exóticas reliquias musicales de sus ancestros. Según me han dicho, son como un museo auditivo. La administradora de la estación podrá contarle todo sobre esas canciones esta noche durante la cena. Ella también es coleccionista y ya sé cómo son ustedes. No importa lo que coleccionen, siempre están encantadas de compartir e intercambiar sus experiencias. ¿Está absolutamente segura de que tiene un lugar adecuado donde alojarse? Váyase. Le ordené con un tono de voz brusco y tajante. Por supuesto, capitana de flota. Hizo una gran reverencia. ¿La veré en la cena, no? Sin esperar mi respuesta, se volvió y se alejó a zancadas sumergiéndose en la multitud. Con el permiso de la capitana de flota, me pidió la capitana Edmis inclinándose hacia mí para no tener que gritar y evitar que la oyeran otras personas. Las fincas de la familia de la ciudadana Fosif producen casi un cuarto del té que se exporta desde Atoek. Y su apartamento está muy cerca de administración, en la plaza superior. Aquello resultaba cada vez más interesante. Primero la capitana Edmis se había sorprendido y yo había percibido que no deseaba que me alojara en la estación, y ahora parecía querer que me alojara en el apartamento de aquella cultivadora de té. Me voy al palacio de la gobernadora, le informé yo. Sabía que la gobernadora del sistema no estaría, pero quería que constara que no me había recibido cuando llegué. Después, mientras me instalo en mi alojamiento, podrá usted presentarme su informe. Señor, sí, señor. Al ver que yo no decía nada más, añadió. ¿Puedo preguntarle dónde se va a alojar, señor? En el nivel 4 del subjardín, respondí con voz neutra. Ella intentó, con esmero, que su cara no reflejara sorpresa ni consternación, pero era evidente que no esperaba esa respuesta y que no le gustaba.